Bien, Lorenzino. Cavallo, ¿me podía no saber en marzo de 2001 que la cosa no aguantaba? ¿Podía decir como sinceramente no va a haber ninguna sorpresa en marzo de 2001? Un dato nomás. En julio del 2001 la provincia de Buenos Aires entró en default. Antes que el gobierno nacional. Cavallo era parte del entramado que llevó a que la provincia de Buenos Aires quebrara y emitiera patacones. Digo, yo te diría que al menos por ese dato, a mediados del año 2001 ya era una verdad que no se repetía, pero se sabía que las obligaciones no iban a poder ser cumplidas por parte del Estado. Digo, me parece que no resiste ningún análisis pretender que alguien con el grado de información que un dirigente como Cavallo tenía en ese momento no supiera que la debacle estaba a la vuelta de la esquina. El tema es que, como decía hoy la presidenta, creo que fue muy clara a ese respecto. Hay pocos inocentes en estas cosas. Siempre uno le encuentra un porqué. Había que ganar tiempo para que las consecuencias de la crisis no cayeran en los que habían invertido en el sistema financiero, en los que pueden rápidamente darse vuelta y salir. Claro. Había que tener un tiempo. Para sacar la plata afuera se necesita algo de tiempo, ordenar las cosas, y ese es el tiempo que se le dio en el año 2001. Digamos que no hubo errores, no fue una política económica que se equivocaron y le salió mal, les salió lo que estaban haciendo. Digamos. A ver, las consecuencias de una política se conocen de antemano. Uno puede errar en el diagnóstico y entonces aplicar las medidas equivocadas. Pero cuando una medida se toma, uno sabe a quién afecta y a quién beneficia. Entonces, desde ese punto de vista, no creo que en ese momento todas y cada una de las decisiones, el mantenimiento de la convertibilidad, la declaración del default, etcétera, etcétera, y podría estar repitiendo el corralito, el Bodén 12, como salida del corralito, digo, todas esas decisiones uno sabe cada vez que se toman, y en materia económica esto es muy claro, quién gana y quién pierde. Ahora, ¿y por qué nos da independencia terminar de pagar estos Bodén 2012? Yo creo que... ¿Qué libertad permite? Cuando un país no tiene deuda puede usar sus recursos para hacer política social, para invertir, para generar más y mejor mercado interno, para dar mejor salud, para dar mejor educación, para cubrir y pagarle a nuestros viejos. Digo, cuando uno puede derivar esos recursos que se colectan mediante impuestos a fines que son socialmente preferibles a el pago de deuda que beneficia a unos pocos, esa es claramente. Pero yo creo que el sentido fundamental que tiene hoy haber recordado a la sociedad que estábamos no solo pagando un instrumento de deuda que surgió como consecuencia de la crisis del 2001-2002, y entonces la primera lección era: acordémonos de lo que pasó en el 2001-2002, que creo que fue el objeto del informe. Sí. Creo que el sentido tenía que asociar un para qué al qué, ¿no? Hoy estamos pagando la última cuota del corralito. ¿Para qué? Para hacer las cosas que venimos haciendo, para mostrar, darle un sentido a lo que hicimos. Nos desendeudamos, pero no nos desendeudamos aplicando las recetas del Fondo Monetario y de otras instituciones financieras, que es con ajuste. Nos desendeudamos creciendo con un mercado robusto, reconstruyendo un mercado interno, asumiendo la deuda social y reparándola. Falta muchísimo, eso es evidente. Ahora, es para mí muy revelador, y creo que ese es el mensaje que la presidenta buscó darle a la sociedad: mostrar frente a un mundo que va para otro lado que se puede salir, claro, no ajustando. Claro. Ahora, a nosotros nos queda una deuda igual. Sí, por supuesto. ¿Y por qué esa deuda no nos aprieta? ¿Por qué hoy leía que hasta el 2015 no hay que pagar nada? Bueno, a ver, la política de desendeudamiento ha sido disminuir la deuda, pero además mejorar la deuda. Hoy no tenemos solamente poca deuda, sino tenemos una deuda sana. O sea, en términos financieros, en términos de deuda, cuando usted debe poco, pero lo debe a un plazo muy corto, en realidad
su riesgo de no pagar es mayor, o dicho de otra manera, es una deuda mala. Ahora, lo que la política de desendeudamiento tuvo como objetivo en estos años no fue solamente bajar la deuda contra lo que producimos, sino dejar una deuda mucho más ordenada en el tiempo. Por eso la presidenta hoy hablaba de deuda que va a vencer en el 2033, 2034. Digo, Argentina con el pago del cupón del Bodén 12 de que vamos a hacer en el día de mañana, y con el cupón del PBI de este año, despeja grandemente los vencimientos, el perfil de vencimiento de su deuda para los próximos años. Y esto no es ni más ni menos que menos dólares, menos pesos que se van al sistema financiero o a los tenedores de deuda, y son más recursos que se pueden aplicar a nuestra economía. Y ahora, por ejemplo, el año que viene no hay que pagar nada. No, no es que no hay que pagar nada, hay que pagar muy poco en comparación con lo que uno produce. El decir que, y algunos analistas lo han usado, en realidad el gobierno miente porque la deuda aumenta. Nominalmente, la clave no es que la deuda aumente o disminuya nominalmente, la clave está en cuánto representa la deuda de lo que vos producís. Y esto es lo que ha pasado en los últimos años, de representar 166% del total de lo que la Argentina produce en un año, hoy representa el 40%. Esto es el y cuando consideras que no, de ese 40% es el total de la deuda, pero mucho nos lo debemos entre nosotros. Entonces, cuando consideras lo que le debes al sector privado, te encontrás con que menos del 10% de lo que producís en un año es lo que debes al sector privado. Y esa es la fortaleza. Eso es la política de desendeudamiento. Hoy escuchaba que estábamos como en, no sé, antes de la dictadura militar, ¿puede ser? Es correcto. Digamos, en términos de en términos de deuda, en términos de deuda contra PBI, o en términos de cuánto nos pesa la deuda a los argentinos. Hay dos periodos muy claros de incremento en la historia reciente de la Argentina de la deuda. Una es durante la dictadura, básicamente deuda del sector privado, sí, que luego es estatizada, y luego la década de convertibilidad. Es muy clarito. Mire, un dato. Durante la convertibilidad, durante la década del 90, Argentina pagó 6 veces lo que recibió por privatizaciones. ¿Te acordás en el año 91 cuál era la idea? Plan Brady. Muchos se acuerdan. Argentina, otra reestructuración de deuda. No es la primera, la reestructuración del año 2005 que hizo Néstor Kirchner, que completó Cristina en el 2010. Argentina pasó por varias reestructuraciones, claro. Por ejemplo, la que yo hacía mención, el Plan Brady, ¿en qué consistía? Te refinancio, te aumento los costos de esa refinanciación, ahora a cambio quiero ajuste y quiero privatizaciones. Claro, claro. Argentina recibió 6 veces menos de lo que pagó en la década siguiente, de lo que pagó en deuda, lo recibió por privatizaciones. Con lo cual, no solamente absolutamente una mala política y contraria a los intereses generales, sino hay además un pésimo negocio para el país. Espera que quiero hacer otra pregunta. ¿Sí? Adelante, como si fueras el conductor. No, porque... para que sea gráfico, si a mí me dieron bonos por 1.000 pesos en el 2002, Bodem, ¿cuánto cobro la semana que viene en el banco? Voy con mi... ¿Cuánta plata...? Si te dieron... No, en realidad te dieron dólares. Me dieron te dieron dólares. Claro. Bono por 1.000 dólares. Esta vez vas a cobrar la... si tenías o 100.000 o 1 millón de dólares... vas a cobrar 12,5 centavos o 12,5 pesos. Es la última cuota. Es la última cuota de 8. Cuota, ya fui cobrando. Sí, por supuesto, ya. Claro. Esta es la última cuota. Pagamos 19.600 millones de dólares. Claro. La salida del corralito para los ahorristas del sistema financiero y para los bancos nos salió al conjunto de los argentinos 19.600 millones de dólares, que es lo que estamos terminando de pagar mañana. La pregunta que quería hacerle, ministro, es porque la crítica opositora es que se paga con las reservas del Banco Central, ¿no? Que es la muletilla de la crítica opositora. Lo que le quería preguntar es, ¿cuánto inciden las reservas estos 2.300 millones de pesos que se pagan? ¿Cuánto hay de reservas y cuánto se influye? ¿Disminuye las reservas del Banco Central? Mire, claramente esa fue la discusión. Yo digo que la política de desendeudamiento tiene 4 pilares.
el canje del 2005-2010, el canje de 2005-2010, el pago del fondo, el pago del Fondo Monetario en el 2006, la refinanciación de deudas con las provincias, dato no menor, porque también se sanearon las deudas de la provincia, y finalmente el fondo del Bicentenario, que es la utilización de reservas para el pago de deuda. Discutida desde ese ángulo. Están usando las reservas para pagar deuda, van a bajar reservas, el Banco Central no va a tener con qué llevar adelante su política cambiaria, su política monetaria. Claramente refutado, desde ya que no lo podían atacar desde el punto de vista financiero, porque lo que rinden las reservas, y más en un contexto global donde las tasas de interés internacional están absolutamente por el piso, para que la gente lo entienda, lo que se paga por un depósito en dólares en el mundo, y por ende para el banco, lo que le pagan al Banco Central por tener los dólares depositados en algún lado, porque hay que depositarlo en algún lado, es tan poco que cualquier inversión alternativa, y el pago de una deuda del sector público nacional lo es, desde el punto de vista financiero y considerando al Banco Central no como un extraterrestre que viene de otro planeta, sino como parte del Estado Nacional, claramente desde ahí no se podía atacar. Entonces, ¿de dónde se ataca? Ah, no, pero van a gastar reservas y entonces van a tener pocas reservas y no van a poder administrar el tipo de cambio. Claramente se demostró que esta era una política integral, que no se podía ver solamente como la utilización de reservas para el pago de deuda, porque al mismo tiempo teníamos una política de administración del tipo de cambio y de administración del comercio exterior que acumulaba reservas. Entonces, cuando Redrado decía, se van a fumar las reservas del Banco Central, la realidad lo iba desmintiendo porque rápidamente esas reservas iban creciendo y eso es lo que terminó siendo el 2010. ¿Cuánto hay hoy de reservas? 46.800 millones de dólares, algo por el estilo. Me está tomando examen y Mercedes me va a retar mañana porque no dije el número exacto. Frente a 2.300 millones que se pagaron es una cifra irrisoria. En realidad de los 2.000 es casi la totalidad, se utilizan reservas, pero no nos olvidemos que la utilización de reservas es para deudas con el sector privado, no deudas totales. Y el Bodem 12, como la mayoría de los instrumentos que pagamos, hay una parte, en este caso una parte chica, pero hay una parte que está en manos del sector público y eso no se paga con reservas. Ahora, sí, claramente, si uno compara el total de las reservas del Banco Central con lo que va a hacer este pago, no debería de ninguna manera poder hacer un análisis serio en ese sentido, ¿no? O sea, pero aparte, Hernán, cuando se había pagado al Fondo Monetario, habíamos quedado con 18.000 millones. Por supuesto, exactamente, en una situación absolutamente distinta. Claro, esa decisión, como dije, otro de los pilares desde mi punto de vista de la política de endeudamiento, tenía también otro contenido. ¿Por qué desde ahí se lo atacaba desde el punto de vista financiero? ¿Por qué le pagan al fondo que les cobra poco y se endeudan en el mercado que es muy caro? Claro, se perdían el otro análisis que había que hacer, que pagarle al fondo no es solamente pagar una deuda, sino es deshacerse de alguien que te dice lo que tenés que hacer y encima se equivoca. Es un pésimo analista y peor recomendador de política. Entonces, creo que deshacerse de esa tutela que por años y años Argentina tenía es otro de los pilares de la política de endeudamiento, pero que excede ya y tiene más un contenido de índole política y que ha sido, yo decía el otro día, ¿alguien puede entender la nacionalización del parte del capital accionario de YPF? ¿Alguien puede entender la estatización de la CFJP bajo un programa del Fondo Monetario Internacional? Es absolutamente, uno ni en sus mejores sueños se podría imaginar que el fondo diga, está bien, me parece bien que intervengas en el mercado energético a través de YPF, o me parece que la decisión esa tenía otro trasfondo. Sí, yo me recordaba que, bueno, recién estuvimos viendo las imágenes del 2001, es evidente que todos estamos asociando lo que vivimos nosotros en el 2001 con lo que está sucediendo ahora en Europa. Yo recordaba que antes del 2001, hacia finales de la década del 70, principios de los 80, hablábamos de patria financiera y últimamente hemos escuchado a la presidenta hablar de un anarcocapitalismo global. La pregunta sería, ¿cómo se conecta aquella patria financiera que conocimos aquí hace un par de décadas y esta situación global? Yo creo que, como lo ha dicho varias veces la presidenta, lo que está haciendo crisis en el mundo es
el modelo de acumulación financiera que de alguna manera dejó de lado a un modelo de economía real. Creo que donde los gobiernos, los mercados perdieron la referencia en los bienes y servicios concretos, reales, que se transan y comenzaron esta vorágine de financialización de todo, donde esta copa puede ser objeto de un índice por el cual calculo la volatilidad de que la copa se vaya a caer y no, y eso a su vez lo pongo en una pantalla de Bloomberg y dejo a la gente, a cualquiera, desde el más informado inversor hasta la ama de casa que tiene unos manguitos para apostar, dejo que ni más ni menos que apuesten a si la copa se va a caer o no se va a caer. Esto que parece una estupidez, imagínenselo con la soja, el petróleo, el oro, etcétera, etcétera. Cuando eso se instala como la referencia, cuando eso es lo que regula sin regular los mercados, o sea, lo que impone su visión de que los mercados no hay que regularlos y por ende los gobiernos tienen que ser bien chiquitos para que los mercados no se puedan explayar a sus anchas. Cuando eso se instala, eso en algún momento hace crisis y ahí hay que redefinir. Y creo que eso es lo que... Y es un descontrol. Es lo que está pasando, es lo que ha pasado en Lehman Brothers en Estados Unidos y es lo que estamos viendo que no termina de resolverse en Europa. Claro. Sí, yo me hacía la pregunta, casi un ejercicio de cuál era la otra alternativa, qué hubiera pasado si no se hubieran instrumentado la renegociación del 2005, si no se hubiera pagado al FMI y un tercer elemento, si se hubiera seguido tomando deuda, que todo el tiempo hay una presión, ¿no? Que antes conversábamos, que es, no, pero mire que está barato tomar deuda ahora, salga a tomar deuda. Hace años que nos están pidiendo que tomemos deuda, o sea, todo lo contrario. Bueno, ¿cuál sería el peso de la deuda externa sobre el Producto Bruto hoy, si no se hubiera hecho el 2005, si no se hubiera pagado el FMI, si se hubiera seguido tomando deuda? Eso lo que implicaría es un lugar en el presupuesto público que impediría la asignación universal por hijo, que impediría las políticas sociales, que impediría la política de ciencia y técnica, que impediría básicamente lo que ha hecho la Argentina en los últimos años. Además de que impediría, como se dijo aquí antes, la autonomía política que implica la cuestión de las FJP y, digamos, todas las políticas soberanas que se instrumentan en ese sentido, porque obviamente que el fondo jamás las hubiera permitido. Pero quiero decir, en el mismo presupuesto público, la deuda hoy tendría un lugar tan importante como tuvo en el último cuarto de siglo, digamos, previo, ¿no?, al 2003, al 2005, digamos así, lo cual impedía todas esas políticas sociales. Yo creo que eso también hay que entenderlo porque uno va y paga el crédito y nadie sale feliz de después de dejar de la plata en el banco, pagó el crédito. Pero ¿cuál era la opción? ¿Quedarse sin casa? ¿Quedarse en la calle? Bueno, también hay que pensar eso. Me parece que habría que hacer el ejercicio de cuál sería el lugar que hoy tendría la deuda del presupuesto público si todas esas medidas no se hubieran implementado. Yo, a ver, puedo hacer una reflexión. ¿Hay un cálculo sobre esto? No, pero una reflexión a eso. Seguramente es una pregunta que no tiene una respuesta concreta, digamos, ¿no? Depende un poco lo que decíamos antes. Dos reflexiones. No hay decisión política sin inocente o sin que uno pueda medir para dónde apunta. Entonces, el presupuesto público no es ni más ni menos que un conjunto de decisiones políticas. Entonces, si uno va hacia un presupuesto público que tenga más pagos para deuda que gasto en educación, 2001-2002, claramente está tomando ahí partido por algo, ¿no? Claro. O sea, y la segunda reflexión es que la deuda en sí misma no es mala. No es el problema de que no hay que tomar deuda. El problema es cómo, cuánto y para qué. Si usted toma deuda, si vos tomas deuda para gasto que no te genera, o para pagar deuda, tomás deuda para pagar deuda, o tomás deuda para comprarte cosas en el kiosco, digo, para hacer algo bien. O sea que eso que compraste, te lo comiste y no
no genera más nada, se terminó ahí. Y capaz que si tenés un problema alguna vez en el trabajo y ese mes no cobraste sueldo, tenés un problema. En cambio, si vos tomás deuda para hacer un puente, en el caso del Estado, o incluso una obra o una central termoeléctrica, etcétera, etcétera, esa deuda tiene un sentido absolutamente distinto. Y si además la tomás en condiciones de repago acomodadas de acuerdo a tus ingresos, claramente eso no es malo. Por eso la deuda para infraestructura, que es, en primer lugar, la deben pagar los que la van a utilizar. O sea, es lógico que si yo hago un puente que van a usar mis hijos, tome deuda para que mis hijos, que lo van a aprovechar, también paguen un poco del costo de ese puente, porque lo van a aprovechar. Eso por un lado. Y por el otro, si tomo deuda para generar energía que además va a permitir a las empresas generar productos, trabajo, impuestos, bueno, es una deuda que vale la pena. El problema es cuando se tomó, ¿qué fue la década del 90? ¿Qué fue la década de donde aumentó la deuda sostenidamente como en la dictadura? Pero esta vez, en vez de estar en cabezas del sector privado y después estatizarse, es en cabezas del sector público. Fue bancar el déficit fiscal, la convertibilidad, mediante el financiamiento. Entonces, esa es la deuda que te lleva después a una crisis. Y es lo que pasó en Argentina hasta el 2001-2002, y es lo que está pasando en Europa. Ahora, hay una cosa chiquita, digo, que